Argentina, el candidato ultraderechista Javier Milei dio la sorpresa al ser el más votado en las elecciones primarias, sobre todo fuera de la provincia de Buenos Aires, mientras el kirchnerismo quedó en tercer lugar. Ojo, estas son las primarias en las que se determinan quiénes son los candidatos. Las elecciones presidenciales recién se van a realizar en octubre. Pero para explicar lo que ha pasado, hemos conversado con Carlos Alberto Adriancén, politólogo, profesor de la Universidad Católica y una persona bien informada de lo que pasa en Argentina porque él estudió su maestría y su doctorado allá. Lo primero que queremos saber es por qué le ha ido tan bien a Milei y si esto significa un boom del discurso libertario o es más bien el reflejo del mal gobierno kirchnerista. Creo que la victoria de Milei en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las popularmente conocidas como PASO, son seguramente el reflejo de una Argentina que no encuentra una salida a la crisis que atraviesa por lo menos hace 15 años, ¿no? Hay que recordar que Argentina en realidad desde entre el año 2007 y el año 2023 ha crecido en promedio 1% anual, ¿no? Y si eso le descontamos el crecimiento de la población, en realidad, en términos reales, la Argentina ha decrecido en los últimos 3 quinquenios, ¿no? Entonces, la victoria de Milei, en parte, es justamente la victoria de ese hartazgo. No es que de pronto los argentinos se hayan despertado como individuos ultraliberales, seguidores de Rothbard, ¿no es cierto?, dispuestos a vender sus órganos, como decía Milei al principio de su campaña, sino que han identificado en él, Milei se ha convertido en un representante, un símbolo de esa molestia frente al establishment político, o como él mismo le llama, la casta. Hay que recordar que tanto el kirchnerismo, en realidad, o el panperonismo, en su versión FPV, Frente para la Victoria, o en su versión ahora última con el gobierno de Fernández, no han podido contener el fenómeno inflacionario y reactivar el crecimiento del país. La oposición de Juntos por el Cambio que encabeza el expresidente Mauricio Macri, que tuvo su oportunidad entre el año 2015 y 2019, no solamente no pudo controlar la inflación, sino que la dejó peor de lo que la recibió. Entonces, lo que hay creo que es un escenario de falta de alternativas, ¿no? Y de mucha molestia. Hay que tener en cuenta además que si se ve el mapa electoral, Milei ha ganado en la mayor parte de las 24 provincias argentinas, 16 de las 24 provincias para ser más exactos, y de hecho hay que notar que los mejores resultados de Milei no se encuentran en la zona metropolitana de Buenos Aires, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más importante del país, sino se encuentran en las provincias del interior argentino, ¿no? Con números que llegan a 40% en Mendoza, por ejemplo, y 45% en otras provincias, ¿no? Entonces también hay que entender el fenómeno Milei como una respuesta de estos actores políticos sueltos de los escenarios provinciales frente a la política nacional. Lo que tenemos en el caso de Milei, por ejemplo, es cómo en realidad Milei ha pactado con una serie de actores locales que le han dado el aparato político que él no tiene. Todavía queda bastante tiempo hasta las elecciones de octubre en las que se definirá el sucesor de Alberto Fernández, pero ¿este resultado nos anuncia quién ganará o hay mucho que todavía está en juego? Digamos, esto es relativo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las PASO son unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que formalmente lo que deciden es cuál va a ser el candidato dentro de cada frente político, espacio político, ¿no? Y efectivamente, entre los partidos principales hemos tenido 2 primarias, una más significativa que la otra. La primaria de Unión por la Patria, el partido oficialista del peronismo, pero no fue una primaria competitiva. La primaria competitiva fue la de la oposición, la de Juntos por el Cambio, que estuvo protagonizada por Patricia Bullrich, ex ministra de Mauricio Macri, y el señor Horacio Rodríguez Larreta, el equivalente a alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde triunfó la primera, que además representaba el ala más de derecha dentro de Juntos por el Cambio y más mano dura, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta ese detalle también. Pero si uno revisa los resultados de las PASO anteriores, por ejemplo en el año 2019, entre las PASO y las elecciones de primera vuelta, Mauricio Macri levantó más de 9 puntos. Si bien eso no cambió el resultado, digamos, en el orden, le permitió acercarse muchísimo más a Alberto Fernández y pujar una segunda vuelta. Hay que tomar en cuenta entonces que el resultado de las PASO no garantiza el orden en primer lugar de cómo vayan a quedar los candidatos, pero sí es claramente una señal de alerta de que algo ha pasado, algo ha cambiado fundamentalmente en el país. Ahora,
No hay duda de que el peronismo y el kirchnerismo han obtenido los resultados más bajos desde el retorno de la democracia. También es cierto que la oposición de Juntos por el Cambio, que ya se veía en el sillón presidencial a partir de este año, ha tenido un resultado electoral, yo diría, pobre en general, ¿no? Queda a un punto de distancia de un oficialismo sumamente golpeado por un gobierno que no puede mostrar mayores logros en materia económica estos últimos 4 años. Es complicado también, ¿no? Y más bien, el lugar de voto útil que iba a tener Juntos por el Cambio, que iba a mover Juntos por el Cambio de cara a la primera vuelta, ya no es un lugar tan confortable por ellos, porque ahora ese lugar lo tiene, o esa opción la tiene en primer lugar Javier Milei. Él es el verdadero voto útil para terminar con el kirchnerismo y la casta, como dice él, ¿no? Muchas gracias, Carlos Alberto. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú. Y así como ellos, ustedes también recuerden que la encerrona es libre y es gratis. Y si es gratis y si cualquier persona puede tener la misma información que tú tuviste hoy, es gracias a los encerrones de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos...